42 minutos en la República Argentina, 26,6 la temperatura en la ciudad de Paraná. Un informe referido a la dinámica laboral en la provincia de Entre Ríos da cuenta de un marcado deterioro del empleo formal y del entramado productivo durante el periodo comprendido entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. Casi 2 años, prácticamente los 2 primeros años del gobierno de Milei en el orden nacional, de Frigerio en la provincia de Entre Ríos. Basado en datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el estudio muestra una caída sostenida tanto en la cantidad de empleadores como en los puestos de trabajo registrados. La cantidad de empleadores con trabajadores registrados se redujo en 934 casos, lo que representa una contracción del 5,4%. Los sectores más afectados, bueno, en línea con lo que comentábamos antes de los últimos datos nacionales, el comercio, la industria y también el transporte. También caídas pronunciadas en términos relativos en actividades culturales, deportivas y de esparcimiento. El empleo registrado mostró una tendencia negativa, con un total de 8.363 puestos de trabajo, o sea, el 3%. Acá hay un dato que me llama la atención: el mayor impacto se concentra en la administración pública, no entiendo por qué, seguida por la construcción, el transporte y la industria. Síntesis: retroceso generalizado del empleo formal en Entre Ríos, con efectos especialmente severos sobre el tejido productivo y las empresas de menor tamaño. El contador Juan Pablo Enríquez es integrante del Centro de Economía Política Argentina, es docente universitario en la UNER y en la UADER. ¿Qué dice, contador? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes por aquí. Gracias por venir. Déjeme sacarme de la cabeza lo que me viene desvelando desde ayer, en realidad. ¿Cómo funciona? Usted que es economista. Contador. Contador. Sí. Está muy bien. Que no se robe títulos. Sí, no, porque si no siempre se empiezan los líos. Usted que es contador, ¿me puede explicar cómo funciona la cabeza de Sturzenegger? Que me dice, hay menos empresas grandes, menos empresas medianas, menos empresas chicas, y sin embargo, no, ni siquiera dice el empleo no cae, dice la cantidad de empresas se mantiene constante y sube. Porque efectivamente podría pasar, ¿no? Corríjame si me equivoco. Es gestáltico, Sturzenegger. El todo es más que la suma de las partes. En psicología gestáltica... Ahí ya me terminás de confundir un poco. Está leyendo por ahí. No, pero podría pasar que desaparezcan 5 empresas que dan 2 puestos de trabajo y que se creen 5 empresas con 500 puestos de trabajo, sí, ¿no? Podría... Un índice tiene que crecer al menos. Claro. Uno de los segmentos. ¿Me explica cómo es? Sí, me parece que tanto Sturzenegger como Caputo gozan de una absoluta impunidad para decir cualquier cosa en todo momento. Y en este caso hay un desconocimiento visceral de la realidad, ¿no? De hecho tuvo un cruce con una colega de CEPA, el ministro Caputo también, hablando sobre el mismo tema en redes sociales, donde se le aclaró que entre el 70 y el 80% de la cantidad de empresas equivalen a empresas menores de 500 trabajadores, ¿sí? Eso ¿Cómo? Entre el 70 y el 80% de la cantidad de empresas tienen menos de 500 trabajadores, ¿sí? Lo que se conforma en la gran pyme de Argentina, que es la que está sufriendo y padeciendo, como pueden ver en los informes. Eso lo sabemos los bachilleres, digamos. ¿Quién da empleo en la Argentina? La pequeña empresa. Exacto. O la pequeña y la mediana empresa. Sí, pero fíjate que la impunidad de decir cualquier cosa no condice para nada con la realidad, con lo que está diciendo Sturzenegger. Entonces... genera siempre, hay como una estrategia por parte del gobierno de tirar cualquier verdura en todos los temas económicos para confundir, ¿sí? Esto presta a generar una enorme confusión en la mayor parte de la ciudadanía, y es bueno siempre poder trabajar y hablar con datos concretos para evitar ese tipo de erróneas y malintencionadas interpretaciones. Ya nos metemos particularmente en el mapa de Entre Ríos, pero en términos teóricos, aunque sea,
¿Podría ocurrir lo que dice el presidente de la Nación que ocurre, sobre todo cuando se discute el impacto del producto importado en el empleo, ¿no? Que dicen, bueno, efectivamente, puede haber impacto en el empleo, pueden cerrar empresas, pero se beneficia el consumidor porque paga más barato ese producto y lo que ahorra ahí lo destina a otra clase de producto que permite la aparición, el crecimiento o el florecimiento de otras empresas. ¿Eso es factible, por lo menos en teoría? Fíjense que en términos de procesos históricos, analizamos la Argentina, por eso siempre es importante estudiar historia en la economía, nunca pasó algo así. De hecho, si nos remontamos a la década del 90, con el famoso todo por 2 pesos y el ingreso de productos chinos muy baratos mientras se destruía la industria nacional, mostraba a ciencia cierta que esta teoría del presidente no funciona en la práctica. De hecho, podemos ver la cantidad de empresas que van cerrando en la Argentina y los trabajadores que van perdiendo sus puestos de trabajo. Es decir, no va a haber quien compre, porque la gente se va quedando sin laburo, porque tenemos salarios que están atomizados, perimidos, congelados, y no se genera mercado interno. Entonces, este tipo de política lo único que hace es destruir la economía nacional y va a contramano del mundo entero, inclusive del mismísimo Estados Unidos, que de alguna manera es como el modelo, el ¿no? modelo a seguir por parte de Milei, modelo a seguir en algunas cuestiones, claro. En otras parece que no. Ojalá seguiríamos el modelo ciertamente industrialista que de alguna manera tiene Estados Unidos y todas las grandes potencias económicas del mundo. No es así el caso de Argentina, que la verdad está implementando un modelo que justamente se conjuga con el de Martínez de Oz, justo a 50 años del golpe militar, ¿no? Si uno ve esa conferencia de prensa, cadena nacional de Martínez de Oz, de 2 horas, anunciando su plan económico. El 2 de económico, abril de 1976. anunciando su plan económico, pareciera escucharlo a Milei 50 años después. Tal cual, tal cual. Usted ha mirado los números de Entre Ríos. Imagino que en general hay como un patrón que se repite respecto de la escena nacional. Pregunto si es así o si hay alguna particularidad que pudiéramos marcar. Siempre dejamos en claro que es muy difícil que las provincias puedan salir de la vigencia de un modelo económico nacional, ¿sí? Si el modelo económico genera laburo, genera trabajo, en las provincias pasa lo mismo. Bueno, como bien decías en la introducción, y de acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del mes de diciembre de 2025, en el país se cerraron 22.600 empresas y si lo llevamos a la provincia de Entre Ríos son 934 empresas. 900 desde noviembre 23 se toma noviembre porque prácticamente Milei asumió claro. el día, el 11-12 ya metió una devaluación y eso reconfiguró la economía hasta este tiempo. Y también Milei le va a decir es un sinceramiento, es la traslación a la realidad de algo que ya estaba en el mercado o impuesto por las razones, por las variables del momento. Vos fijate, ¿no?, que el dato importante y llevándolo a la década o a la casi década que duró la dictadura, cerraron 20.000 empresas. Y ahora ya van 22.600. En términos de destrucción del tejido productivo e industrial, este está encaminado a ser el peor de los modelos económicos. Con Macri cerraron 25.000 empresas. No, y estaba mirando que este corte temporal es pequeño, es desde 2003 para acá, pero nunca hubo un gobierno en el que en los primeros 24 meses se destruyera tanto empleo, ¿no? Preguntaba, eso es un número impresionante, 900, porque no sé cuántas unidades productivas habrá en general en Entre Ríos. ¿Tiene ese número? Estamos en la cabeza? alrededor de 17.000. La mayoría, más del casi el 99%, son con menos de 500 trabajadores. Claro. No, ¿sí? más Son vale. pequeñas y medianas empresas. Porque Hay si alrededor de 60 empresas que tienen, 57 más precisamente, que tienen más de 500 trabajadores. Es impresionante, porque si dijéramos 18.000 unidades productivas, tenemos el 10%, es 1.800, es el 5%. En solamente 2 años. El 5% de empresas
Estamos hablando de diciembre de 2025. Sí, Pensemos cuando se cuantifique enero, febrero, marzo con lo que ha sido el desarrollo de la economía en estos meses. ¿Y hay algún indicador que muestre que creció el cuentapropismo o algo? Pero perdóname porque quiero tener en claro esto. Me pongo puntilloso. ¿Tiene claro que son 900 que se destruyen o son 1.200 y 300 que se crearon? No, esa es una confusión que intentan. Estamos hablando de números netos. Números netos. No, bueno, pero podría ser que desaparecieron 1.200 y crecieron 300 y aparecieron 300. No, estamos hablando de números netos. Está. ¿Hay una migración a otro tipo de trabajo, por ejemplo, el cuentapropismo o no? Sí, básicamente monotributistas, ¿sí? Que es una manera de precarizar a los trabajadores que en algún momento estaban en relación de dependencia. Y es una discusión enorme que hay que dar en la economía argentina, porque eso viene de larga data y en definitiva después termina trayendo consecuencias de alta complejidad para el desarrollo de la economía. ¿Tiene alguna distinción por sectores? ¿Dónde ha pegado más la desaparición de empresas en Entre Ríos? Básicamente el sector que ha sido... Hay dos sectores claros y donde ha pegado. Estamos hablando de comercio. Si vos sumas comercio, industria, transporte y servicios profesionales, estamos en 550 empresas de las 934. Es impresionante ese dato, ¿me lo repite? Sí. Si hablamos de las empresas de comercio, industria, transporte y servicios profesionales, entre las 4 actividades llegamos a 550 empresas cerradas de las 934. No nombró construcción, yo pensé que iba a empezar por ahí. Sí, construcción, industria, comercio. Está construcción ahí. Sí. Bien. Construcción tuvo mayor repercusión en términos de trabajadores que de empleadores. Que de unidad. Hay ciertos cruces ahí en términos de actividades. Y quería aclarar algo que estuvimos investigando sobre el tema de las actividades en el sector público, que aparece... Sí, porque eso me llamaba la atención. Administración pública, pero si uno busca y puede netear que hay un número positivo de enseñanza, probablemente, de acuerdo a lo que estuvimos investigando, hay un neteo entre la actividad de administración pública que disminuyó y aumentó el de enseñanza. Si uno lo pasa a valor neto, estamos en 3.100, que es absolutamente preocupante igual 3.100 también. 3.100 de caída. 3.100 de caída, que estaría encabezando el ranking conjuntamente con construcción. ¿Sí? Acá estamos hablando de unidades laborales o de empleadores, ¿no? En este caso de trabajadores. En este caso de trabajadores, Sí. pero en el índice general, cuando hablamos de las 900 empresas, estamos hablando de unidades laborales o de empleadores. Me llama la atención lo del transporte. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De remiseras? ¿De taxistas? ¿De camiones? ¿De empresas? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que se han perdido unidades laborales en materia de transporte? Todas las empresas que estén de alguna manera inscriptas en el ARCA y en NATER con esa actividad vinculada al transporte, que puede ser desde una empresa de transporte con 20 flotas, con 20 camiones, y hasta una empresa de remisería. Hasta un minibús. O hasta un minibús para transporte escolar, ¿sí? En ese caso y en ese rubro se ve caída estrepitosa tanto en empleadores como en trabajadores, lo cual resulta preocupante. Acá hay... yo creo que hay modelos que terminan perjudicando al conjunto, ¿no? Después entramos a mirar un poco más selectivamente y, como sabemos, acá van a ganar las mineras, va a ganar el sector energético. El sector energético, van a ganar los bancos, seguramente. Son los únicos 3 sectores que han tenido resultados positivos. Bueno, pero después vemos, el comercio va a perder, la industria va a perder, pero el campo va a ganar. Entre Ríos es una provincia agropecuaria y agroindustrial. ¿Ganamos o perdemos? El tema es que los sectores que están teniendo por ahí cierta resistencia al desastre que está provocando este modelo económico no generan empleo ni a lo largo de la historia ni a la actualidad. No, está claro, ¿sí? Eso está claro, pero quiero saber... De manera de sostener el tejido productivo. Dicen, al campo es uno de los sectores que le está yendo relativamente bien. Ahora hay un atraso cambiario bastante importante. Hoy creo que volvió a caer el dólar. Pero bueno, el campo supuestamente le va bien. Entre Ríos es una provincia con algún desarrollo agroindustrial. ¿Eso nos pone del lado de los ganadores o de los perdedores?
ese perfil. Y ese es el tema, si hablamos como provincia, no todos formamos parte de los mismos esquemas sociales. No es lo mismo la clase dominante de la provincia, que puede llegar a concentrar la riqueza de ese pequeño crecimiento de actividad, que la mayoría de los trabajadores o de los empleadores en este caso, que son pequeñas y medianas empresas, que son las que nutren el funcionamiento de la economía. Entonces, Entre Ríos deberíamos desagregar los protagonistas del contexto económico de la provincia para ver de qué lado estamos. Voy a citar a un economista muy respetado, que ha sido muy bien tratado en este programa hoy, que es Federico Sturzenegger. En su tuit del 13 de marzo, hace unas semanas ya, intentó explicar, el tuit se titula sobre los 400.000 puestos de trabajo creados en los 2 primeros años de la presidencia de Milei. Y se agarra en sus estadísticas, yo lo leí entero porque me parecía muy forzado, desde el título hasta el final, se agarra de la encuesta permanente de hogares. Dice, la encuesta permanente de hogares detectó que en 2025, en el último trimestre del año pasado, la gente que quiere trabajar subió de 48,2 a 48,6. Eso significa en números reales de 14.200.000 personas a 14.600.000 personas. Y después dice, creció el monotributo y demás cuestiones que también explican un crecimiento de 200.000 puestos de trabajo por año, no formales. Dice, entiendo que los formales cayeron, ahí cita así el CIPA como fuente, pero si cuenta entre monotributistas e informales, según lo que trata de interpretar Sturzenegger, se crearon puestos de trabajo. Sí, hoy salieron a decir que... ¿Con la realidad o no? No, para nada. Y hoy salieron a decir que los trabajadores informales tuvieron un crecimiento en ingresos en el último año del 80%. Sí, que es el salario más difícil. Claro, es como para promediar el resto que cae. El formal, salen a decir que el informal... El gobierno ahí sí hace una comparación que se agarra de un indicador que sube, dice, los salarios le ganaron a la inflación, están creciendo en dólares, el salario privado... Pero datos de la tarde perdieron contra la inflación, ¿sí? Ya por varios meses consecutivos. Claro, pero ellos dicen el salario privado cayó... Pero es en lo formal. Sí, en lo formal. El salario privado cayó, el salario público cayó, pero el informal creció, dice el gobierno. Bueno, se ponen contentos de la informalidad. Se supone que hay que la reforma laboral, entre otras cosas, era una batalla contra la informalidad. No sé cómo se chequea. A mí me interesa saber la metodología que hay detrás de esto. Y es como la metodología de cuando Milei hablaba del 17.000% de inflación que se venía en la Argentina. O sea... Martínez Dios había dicho algo parecido también. Sí, es como que copiaron el discurso desde el inicio de la gestión. Creo que la mejor manera de verlo es en la realidad, con la caída del consumo también. La mayor parte de los meses, de los 20 y pico de meses que viene la gestión Milei, caída del consumo popular, caída del empleo, caída de los sectores que vinculan a los empleadores. La mayoría de los datos de esa gran macro que se suponía ellos venían a organizar están en picada. Y como decíamos al principio, esto lo marcan todos los procesos históricos donde un modelo económico de valorización financiera se llevó adelante. La destrucción de la industria no funciona en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Sí, yo estaba pensando eso como para... porque uno está muy tentado, porque como a uno no le gusta la orientación general del gobierno de Milei, uno está tentado a decir, la realidad me está dando la razón, ¿no? Pero no se trata de hacernos trampas, se trata de ver qué es efectivamente lo que está ocurriendo. Y yo pensaba que hubo algún momento donde, sobre todo la primera mitad de los años 90, que un modelo muy parecido a este, de apertura, de desregulación, tuvo un ciclo expansivo. Terminó explotando en el 94, en el 95 con el tequila, pero hubo 3 o 4 años de un crecimiento formidable de la economía. ¿Por qué en algún contexto funciona y en otro contexto no? Sí, se podría decir que en aquel tiempo se consiguieron dólares por 2 vías importantes. Básicamente privatizaciones. Privatizaciones, cosa que no ha ocurrido tanto en la actualidad porque no ha podido, básicamente, no porque no ha querido. Y también mayor endeudamiento, ¿sí? Argentina está sobreendeudada en la actualidad, justamente gracias al ministro de Endeudamiento que tenemos en la actualidad, y no tiene muchas posibilidades de acceder a los mercados internacionales para generar mayor endeudamiento. Y había un dato central en aquel tiempo. La comida era barata. Hoy el proceso de alimentación de las familias argentinas
es de los más caros en toda la región. De hecho, cualquier turista que viene del mundo se sorprende por los precios de Argentina, y si a eso lo trasladamos a nuestros salarios, muestra y refleja en la práctica los niveles de morosidad que existen en la actualidad. Bueno, pero el presidente decía, sobre todo en los tiempos de campaña, que hay una relación técnica, yo no podría explicarlo claramente, que une el precio de los alimentos al dólar, y que el salario en dólares iba a volar, lo que iba a explicar la recuperación del poder adquisitivo. Evidentemente no está pasando. Lo único que estaría pasando de eso es que el dólar está como atrasado, ¿no? Sí, totalmente. Que creo, no, salvo que vengan a imponerle que haya un movimiento, van a tratar de sostenerlo hasta el final del mandato, porque sabemos que un movimiento del dólar va a provocar el mayor indicador de inflación, ¿no? Bueno, pero macanudo, pero me parece una victoria a lo pirro, porque es la manta corta, no se te dispara la inflación. Estamos en el 3% casi, ojo, no es que la controlamos. Con variables del año 2004. Por eso, quiero decir, pero a la vez no es sostenible en términos de la generación de divisas un dólar tan atrasado, me parece. De hecho, no está ocurriendo, salvo excepciones como el tema energético, que tiene que ver con una política de 10 años atrás, y que le vino a salvar la gestión a Milei. El resto de las actividades, prácticamente hubo una acumulación de dólares. En estos meses, que son los meses dulces del agro también. Se acumularon 4.000 millones de dólares, pero no se trasladaron a reservas. ¿Sí? Se utilizaron para pagos de servicios de deuda, básicamente. Entonces, no hay cuestiones que generen augurios positivos para la gestión Milei por estos días. Dos preguntas antes de pedirle un cierre general. Una es, impacto de esto en el poder adquisitivo de la población, en el consumo y en la situación social. ¿Qué perspectivas ve? Y hablamos de modelo económico, lamentablemente nos toca incursionar por varios medios siempre, y uno le gustaría ser un poco más optimistas, pero no tenemos razón de ser optimistas en función de algo que mes a mes, mientras procesamos información, mientras procesamos datos para generar información, vamos viendo caída del sector de trabajadores, de empleos, caída del consumo, una destrucción del tejido social, tanto de la provincia de Entre Ríos como de la Argentina. No quiero generar pánico, pero este modelo siempre termina en colapso, y daría la sensación que el destino está marcado hasta que la capacidad de resistencia de los sectores del trabajo diga basta. Hay un límite, que es la capacidad de resistencia de los sectores sociales más vulnerables, pero también tengo la sensación, hay un límite para el ajuste desde números del presupuesto que son bastante rígidos. Quiero decir, esta estanflación o esta falta de recuperación de la economía, ¿cómo impacta? Ya ni quiero pensar en las finanzas nacionales, pero en las finanzas de la provincia. Es que fíjate vos, y de hecho hace un mes atrás hubo un informe de la caída de la coparticipación de todas las provincias. El ajuste provoca caída de la recaudación, entonces como un círculo negativo de la economía, que cada vez que vas ajustando va cayendo la recaudación. La gente tiene como objetivo comer y deja de pagar impuestos, y llega a un punto donde es insostenible. Por eso gran cantidad de gobernadores tienen que acceder a los mercados de crédito para poder sostener gastos corrientes. El gobierno nacional no les está dando nada a los gobernadores, salvo la posibilidad de endeudarse. La verdad que es demasiada la subordinación que tienen para lo tan poco que reciben, ¿sí? No tienen obras, le han coartado... pero le van a decir, contador Enrique, no puedo hacer otra cosa. No sé. Hoy escuché un funcionario provincial que nos decía, si no hubiésemos acordado con Milei, acá no pagábamos los sueldos y estaríamos en un caos que no sería manejable. Y sí, siempre... Le pasó a Montiel con Cavallo, decían. Hay provincias como Buenos Aires que están muy asediadas con deudas tremendas, que siguen pagando los sueldos, con mejoras cuantitativas en términos de sumas salariales, y que no colapsaron aún con la deuda que mantiene el Estado Nacional con esa provincia. Ciérreme con lo que quiera. El informe dice, ojo, hay un problema serio en cuanto al entramado productivo, hay un problema serio en la dinámica laboral de la provincia. Ciérreme como quiera. Sí, hay que seguir de cerca cómo evolucionan los números. No somos optimistas, sino todo lo contrario, porque vemos caídas permanentes.
daría la sensación que con este modelo económico no hay rumbo, no hay destino, solamente el colapso, y hay que incitar a los actores de la economía perjudicados por este ajuste, trabajadores, empleadores, sectores productivos, que aúnen criterios, homogeneicen sus fuerzas para poder luchar y para poder reclamar al gobierno nacional un cambio de rumbo, porque si uno piensa que el destino todavía es diciembre de 2027, es a este ritmo una eternidad. El contador Juan Pablo Enríquez es integrante del Centro de Economía Política de Argentina, es docente universitario y ha estudiado el impacto de esta política económica en los números del empleo en la provincia de Entre Ríos. Gracias por haber venido. A ustedes, como siempre.